el presente video se va a realizar un análisis cuantitativo y cualitativo sobre el centro de gravedad de un atleta en el movimiento frontside 50-50 grind nollie backside out perteneciente al deporte del skateboarding. Se van a tomar 10 fotogramas en los cuales se establecerá el centro de gravedad tanto general como segmentario utilizando programas como Kinovea y Skill Spectre. Se va a relacionar todos esos segmentos corporales, la trascendencia que tiene en la secuencia en el movimiento, las consecuencias, los detalles de cada uno de ellos. Skateboarding es un deporte extremo el cual consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas o también conocida como patineta y a su vez realizar diferentes movimientos o trucos. Varios de esos trucos se realizan elevando la tabla del suelo y ejecutando figuras o piruetas en el aire. Este truco consiste en realizar un movimiento frontal, se dice que es 50-50, por lo que se desliza los dos ejes al mismo tiempo. Es realizado de espalda y con los dos pies hacia adelante, por lo que recibe el nombre de nollie backside out. No se necesita gran velocidad para su ejecución, un pequeño impulso con una o dos patadas sin mucha fuerza, dado que los ejes de la tabla deslizan gracias a la cera que se le aplica al ángulo. Gracias al programa Skill Spectre, vamos a analizar la velocidad angular y la aceleración angular del deportista realizando el movimiento del frontside 50-50 grind nollie backside out. En primera instancia, analizaremos la velocidad angular de los tobillos, tanto derecho como izquierdo. En la gráfica se puede observar que en color azul representa el tobillo izquierdo y en rojo el tobillo derecho. El pico de frecuencia alto del tobillo izquierdo se presenta en el momento en que el deportista debe realizar el giro con la tabla para poder aterrizar de forma frontal y que todo el gesto técnico se realice de la mejor manera. Sin embargo, el pico de frecuencia negativo se presenta en el momento en el cual el deportista aterriza en el suelo, como podemos ver aquí en la gráfica. La velocidad angular de las rodillas presentan variaciones en todas sus frecuencias, en toda la frecuencia. En color amarillo se determina la rodilla derecha y el verde la rodilla izquierda. El punto de frecuencia más alto de la rodilla izquierda es en el momento en que el deportista se encuentra aterrizando en el final del movimiento. Podemos observar aquí que las rodillas permanecen en una semiflexión para que su centro de gravedad no ocasione que el deportista pueda, a lo que aterrice, se caiga o la tabla salga hacia un lado, sino que las rodillas le van a servir como estabilizadores para poder aterrizar en el suelo. Esta gráfica representa la velocidad angular de todo el cuerpo, de todo el movimiento. Aquí ya el deportista se encuentra en una fase de preparación para poder realizar el impulso hacia el banco. Sin embargo, ya se observa que cuando va a aterrizar al suelo, la frecuencia es negativa. En esta parte, en este momento, la frecuencia se torna negativa.
Esta gráfica representa la velocidad angular de los hombros derecho e izquierdo. En amarillo se representa el hombro derecho y en azul, en verdecito, el hombro izquierdo. Los dos hombros en este momento están en un pico más o menos alto de frecuencia, ya que es el momento en el que el deportista se prepara para poder generar el impulso para caer en el banco. En este momento los hombros ayudan a que el deportista tenga un equilibrio en su centro de gravedad y no permita que se vaya hacia el frente o hacia atrás, sino que al tener los codos semiflexionados y una postura erguida del tronco genera que el deportista se pueda estabilizar en el banco. En este momento el hombro tanto derecho como izquierdo, el hombro derecho está en un punto negativo y el izquierdo en un pico de frecuencia alto, ya que es es cuando el deportista va a aterrizar sobre el suelo, y es cuando en el movimiento se presentan algunos desequilibrios, los cuales el deportista ha manejado perfectamente. La aceleración angular de los tobillos. En amarillo se presenta el tobillo derecho y en verde el tobillo izquierdo. En el momento en que el deportista va a realizar la patada hacia atrás con la tabla para poder aterrizar en el suelo y caer de forma frontal, el tobillo izquierdo presenta un pico alto de 1 milisegundo, como podemos observar acá, gracias al cursor, y se encuentra en un pico de frecuencia alto. Sin embargo, cuando va a caer al suelo, va a aterrizar en el suelo, se torna negativo en ese momento. Los hombros, la aceleración angular de los hombros, podemos observar que tienen picos tanto positivos como negativos en todo el movimiento. Son muy constantes esos picos de movimiento. Es en esta fase cuando se presenta tanto negativo como positivo el hombro derecho, que es en amarillo, para que cuando el deportista pueda generar un equilibrio en su centro de gravedad gracias a la ayuda de los hombros y de los brazos en su totalidad. Esta gráfica presenta la frecuencia de aceleración angular de la rodilla izquierda y derecha. La rodilla izquierda se muestra en color verde y la rodilla derecha en color amarillo. En este momento, la frecuencia de aceleración de la rodilla derecha se encuentra negativa en comparación a la rodilla izquierda. Sin embargo, en todo este movimiento en que el deportista se encuentra deslizándose con la tabla en el banco, las frecuencias permanecen constantes. Las frecuencias de aceleración angular permanecen constantes en las dos rodillas. La única diferencia es que las dos presentan una aceleración angular en el momento en que el deportista está en una fase de vuelo previo al aterrizaje al suelo, y se presentan igualmente de forma negativa para cuando ya permanecen en una completa extensión en el momento de aterrizar. Ya es en este momento cuando se vuelve a estabilizar, en el momento en que el deportista realiza una semiflexión para poder tener un equilibrio de su centro de gravedad. Por último, analizaremos la frecuencia de aceleración de la cadera. Todo el movimiento de la cadera es muy importante porque esa es la articulación principal en este movimiento. Es una de las principales en este movimiento, ya que genera
que las piernas presenten un movimiento constante y sirvan como centro de gravedad en todo el movimiento. Podemos observar que en esta fase, en la fase de vuelo, previo a la patada, como se suele decir, con la pierna izquierda, la cadera presenta un punto negativo, ya que se encuentra en la fase de vuelo. Al realizar el split, su centro de gravedad está en equilibrio debido a que al saltar y caer en su spot, su cuerpo ajusta de manera adecuada sobre la tabla. Al realizar la plancha, su centro de gravedad baja debido a que las rodillas se flexionan para mantener el equilibrio adecuado para poder realizar el 180. Su centro de gravedad se eleva debido a que su tronco superior hace una inclinación debida a que da la patada para realizar el 180. El centro de gravedad siempre se mantiene en su punto debido a que el deportista realiza el truco de la mejor manera. Por ello, en la segunda fase del vuelo, su cuerpo ajusta rápidamente y su centro de gravedad no se va ni adelante ni hacia atrás, lo cual en la fase de llegada, la tabla al tocar el suelo, el deportista flexiona las rodillas para mantener el centro de gravedad en su punto, para que no haya un desequilibrio. Se realizó un estudio del centro de gravedad con base al análisis de segmentos corporales. En este primer fotograma apreciamos la fase de iniciación, en la que tuvo el centro de gravedad ubicado en la zona muscular del oblicuo externo. En esta segunda imagen observamos cómo inicia la fase de vuelo, ubicando el centro de gravedad en el glúteo mayor. En este tercer fotograma, el centro de gravedad se encuentra ubicado en el recto femoral y el skater se encuentra en la fase de equilibrio y amortiguamiento. En este cuarto fotograma, el skater se encuentra realizando el deslizamiento, poniendo sus rodillas semiflexionadas, ubicando el centro de gravedad en la cresta ilíaca. Comienza la última parte del truco Backside 180 Out, que es el giro de 180 grados que apreciamos en la secuencia de imagen, mientras que su centro de gravedad se ubica nuevamente en el glúteo mayor. Mejora su postura levantando el tren superior, ubicando el centro de gravedad en el aductor mayor. Observando la secuencia, séptimo fotograma, el skater se encuentra a un cuarto de giro y su centro de gravedad se ubica en el pectineo. El skater logra la máxima extensión de sus segmentos corporales, ubicando su centro gravitacional en el oblicuo externo. En la fase final del truco, el skater usa sus brazos para equilibrar el peso. Su centro de gravedad se ubica en el aductor largo. Para lograr la estabilidad, fue necesario que el skater tuviese una simetría en el plano sagital izquierdo como en el derecho, lo cual le permitió finalizar y rematar bien el truco. Gastrocnemios. Acá vemos en la imagen donde está la ubicación del músculo. Se origina en cada uno de los gastrocnemios, en cada uno de sus respectivos cóndilos femorales. El vasto medial en el cóndilo interno, el vasto lateral en el cóndilo externo. Está insertado en el tendón de Aquiles, en la cara posterior de la tuberosidad del calcáneo, inervado por el nervio tibial. Su función: flexión de rodilla, extensión del tobillo. El cuádriceps, vemos acá en la imagen su ubicación, originado en la parte interna de la diáfisis femoral, la línea áspera y cresta supercondiliar interna, insertado en la cara anterior del fémur, inervado por el nervio femoral. Su función: extensión de rodilla, flexión de cadera.
El extensor largo común de los dedos, vemos acá su ubicación, originado en la tuberosidad externa de la tibia, insertado en la penobrosis dorsal del dedo respectivo, inervado por el nervio peroneo profundo. Su función: flexión del tobillo, pronador y aductor. Vemos el glúteo mayor, medio y menor. Entonces, está originado el glúteo mayor en el coxis, en el sacro. La extensión y rotación lateral del muslo, su función: está insertado en el tracto tibial del fémur, inervado por el nervio glúteo anterior. El glúteo medio, la cara externa del ilion signa, insertado en la cara lateral trochanter del fémur, inervado por el nervio glúteo superior. Su función es la aducción y rotación del muslo. Y el glúteo menor está originado en la parte interior de la fosa ilíaca externa, insertado en la punta del trochanter mayor del fémur. Está inervado por el nervio del glúteo superior. Su función es la abducción, flexión, rotación interna, flexión, rotación del muslo. El psoas mayor, su origen, acá vemos en la imagen el psoas, se origina en la cara lateral de las vértebras D12 y la L5, insertado en el trochanter del fémur, inervado por el nervio crural, y su función es la flexión de cadera. Los isquiotibiales podemos observar acá en la imagen donde están ubicados. El semitendinoso, semimembranoso y el bíceps femoral. El semitendinoso está originado en la tuberosidad isquiotibial, insertado en la superficie media superior de la tibia, inervado por el nervio ciático. Su función: extensión de cadera, flexión de rodilla. El semimembranoso está originado en la tuberosidad isquiática, insertado en la parte posterior del cóndilo medio de la tibia, inervado por el nervio ciático. Su función: extensión de rodilla, flexión de la rodilla. Y el bíceps femoral está originado en la cabeza corta de un tercer medio de la línea áspera, cabeza corta, tuberosidad isquiática, insertado en la cara posterior de la rodilla, apófisis del peroneo. Nervio fibular común, el nervio tibial, está inervado, y su función es la flexión y rotación externa de la rodilla, extensión de la cadera. El recto abdominal, como podemos ver acá su ubicación, está originado en el borde superior del pubis, insertado en el cartílago costal de las costillas 5, 6 y 7, inervado por el nervio torácico abdominal, y su función: mantener la posición erecta, flexión columna vertebral. El iliocostal, vemos acá en la imagen, está originado en la apófisis espinosa de la T9 a la T12, insertado en la apófisis espinosa de la T1 a la T12. Su función: extensor del tronco, cuello, mantener la postura erguida. Siguiente músculo, el bíceps, vemos acá su ubicación, originado en el borde anterior de la clavícula, insertado en la cara lateral externa del tercio medio del húmero, inervado por el nervio axial. Su función: en el hombro, la flexión, la extensión, la abducción y abducción, rotación interna y externa. El bíceps braquial, vemos acá la ubicación, originado en el tubérculo de la escápula, parte posterior superior del húmero, borde interno, cara posterior y inferior del húmero. Su inserción: tendón común ancho y plano que termina en la cara posterior doble cráneo, inervado por el nervio radial. Su función: en el hombro, la extensión, y en el codo, la extensión. Este ejercicio consiste en el fortalecimiento de los gastrocnemios para mantener el equilibrio cuando el atleta se desliza por la banca. Este ejercicio consiste en realizar un ajuste corporal con trabajos del recto abdominal.
mejorando el equilibrio y el ajuste corporal en el momento de realizar toda la ejecución del movimiento. Este ejercicio se trabaja sobre una base inestable sentado en ella para que el atleta tenga conciencia de su centro de gravedad, fortaleciendo el glúteo, los cuádriceps, para la mejora también de la patada y la potencia.